llamo Marcela Ferrer y actualmente doy clases en el ICA, en el Instituto de Culturas Aborígenes, y trabajo en consultorio de psicología. Bueno, en principio, actualmente ya no podemos hablar de un feminismo, ¿no? Sino que son múltiples las discusiones porque hoy tenemos que hablar necesariamente de feminismos en plural. Las discusiones actuales de las que por ahí tengo más posibilidades de participar por los contextos donde me muevo, tienen que ver justamente con manifestar esa pluralidad de feminismos y de posicionamientos que justamente discuten la hegemonía de un feminismo que en cierto momento de la historia y en determinados contextos culturales también se mostró como único, como hegemónico, ¿no? Y que hoy es discutido por los feminismos indígenas, los feminismos afrodescendientes, los feminismos de color, los feminismos comunitarios, ¿sí? Y que son feminismos que plantean justamente la necesidad de no separar las cuestiones de género, sexualidad, de las cuestiones de clase y la problemática de la racialización en nuestro contexto. Entonces, bueno, esas son discusiones fundamentales en la actualidad. Nuestro contexto sudamericano se viene viendo desde hace algunos años determinados giros, no solo a la derecha, sino que incluso nos hacen pensar en atropellos a la misma democracia, ¿no? Empezando por lo que fue el golpe en Honduras, que quedó en la nada, los intentos de golpe al Evo, ¿no? Las asomadas golpistas en Bolivia, las dificultades en Venezuela, ¿sí? Con los golpes mediáticos, los intentos de golpe mediático, el trato de dictadores a personas que habían sido elegidas por el voto popular, masivo, ¿no? Siguiendo con Paraguay, ¿sí? Con Lugo, y ahora últimamente lo que estamos viendo en el caso de Brasil, con este golpe institucional a Dilma Rousseff. Son giros importantes, no solo a la derecha, sino, a mi modo de entender, atropellos a la democracia y a los derechos de todos y todas. En estos contextos, los movimientos sociales y actores y actoras inesperados, para lo que venía siendo el contexto sudamericano y la política, irrumpieron levantando voces poco escuchadas, ¿no? en nuestra historia. Pensemos en los pueblos indígenas y en la participación activa del gobierno del MAS en Bolivia, ¿no? La defensa activa, crítica más de una vez, pero activa del gobierno de Evo Morales, la Constitución. Pensemos en Venezuela, los movimientos, las manifestaciones populares. Pensemos en el Paraguay de Lugo, ¿no? Cuando desde la moral se lo excluye desde una moral conservadora, se lo excluye del poder, y cómo incluso hay voces feministas a las que mucho ruido le hacía las posiciones machocéntricas, por decirlo en términos de las compañeras bolivianas, que les hacía Lugo y las acusaciones que sobre él pesaban de haber andado diseminando hijos por todo el Paraguay. Sin embargo, las feministas defendían la institucionalidad del gobierno de Lugo, ¿no? Y en Brasil, bueno, como los movimientos populares y el movimiento feminista son los que han alzado la voz
en contra de lo que estaba pasando, de lo que está pasando con Dilma, ¿no? En defensa de la democracia, pero también de un discurso que estaba empezando a circular y de discusiones que estaban empezando a darse sobre los derechos de las mujeres en principio, ¿no? Y bueno, en nuestro país, cómo son los movimientos populares, los movimientos más de base, los que están discutiendo situaciones como el encarcelamiento de Milagros Salas, y la situación en particular de las mujeres, ¿no? Todo esto que viene circulando en las redes y que se ha convertido en todo un movimiento del Ni Una Menos, el Vivas Nos Queremos, ¿no? Que lo venimos retomando de compañeras centroamericanas, ¿no? Que vienen planteando la problemática del feminicidio y de la violencia, ¿no? Temas que desde los espacios más estatales se toma de otra manera, ¿no? No queda otra más que en estos contextos donde este giro a la derecha o este giro que le podemos llamar conservador intenta forzar que se frenen discusiones que se habían estado iniciando, ¿sí? con los otros periodos democráticos, ¿sí? Pensemos en la Venezuela de Chávez o en el país con la presidencia de Néstor Kirchner o de Cristina Fernández, donde la discusión sobre los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la disidencia sexual, ¿no? Incluso el derecho de los pueblos indígenas, que si bien no fueron favorecidos plenamente por esos gobiernos, estaban levantando sus voces, discutiendo su participación en estos contextos, ¿no? Bueno, en el giro a la derecha, el giro conservador, implica que nuevamente haya que irrumpir en la escena política para que el debate no se cierre. Las luchas indígenas, de los pueblos originarios, dependiendo quién se nombre, se articulan de forma diferente, pero en general de forma permanente con las luchas populares, porque es difícil pensar, ¿no? Y la realidad muestra eso, es difícil pensar la problemática de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, la problemática de las mujeres de los pueblos indígenas, desmarcada de una problemática que es económica también, ¿no? Que es de clase, ¿sí? Es imposible pensar esto desmarcado de la problemática de la racialización en nuestro contexto, ¿no? Y de la misma historia nos va marcando hitos así como fundamentales de la participación de las mujeres en estas discusiones y poniendo el cuerpo en las luchas, ¿no? Hay nombres que son imposibles de olvidar, ¿no? Como los de la Domitila Barrios Chongara en Bolivia, ¿no? Una mujer que formó junto a sus compañeras algo que a los ojos de una feminista hegemónica puede leerse como poco revolucionario, poco rupturista, pero que en la práctica y en el momento histórico era súper relevante, que era el sindicato de amas de casa. Era una agrupación que unía a esposas de mineros, y como los mineros estaban imposibilitados de levantar la voz para sus propias luchas, porque eso implicaba no trabajar y no llevar dinero básico a sus familias, quedarse sin lugar donde vivir. Estas mujeres que como amas de casa hacían de todo un poco, no solo lo que nosotras por ahí podemos entender como las actividades del interior de la casa, las actividades de reproducción, sino que también hacían comidas para vender, o sea, todas las actividades de economía de subsistencia más básica para complementar los magros ingresos, empezaron a levantar la voz para hacer estas luchas que sus compañeros no podían hacer, que era por una posición de clase, y también discutiendo
la lógica individualista es de posicionamientos indígenas, ¿no? La Domitila Barrios en los 70 discutió el posicionamiento hegemónico feminista en la misma tribuna feminista, las exponentes de ese momento del feminismo estadounidense, ¿no? Se animaban a discutir en distintos terrenos, ¿no? Bueno, tomándola a ella como referencia, en los distintos lugares donde nos paremos para analizar la articulación de los movimientos populares, los movimientos sociales, los movimientos indígenas, aparecen las voces de mujeres, ¿sí? El movimiento piquetero tiene a sus piqueteras, cortando las rutas, cuidando a los chicos y encargándose de conseguir la comida para todo el colectivo, ¿no? En lo que ha sido el movimiento piquetero de importante para los 90, el 2000, 2001, ¿no? Con toda nuestra hecatombe económica, no solo digo, para que el grupo pueda vivir con todas las actividades que a ellas se les van ocurriendo, sino como voces de protesta que se levantan, ¿no? El pueblo mapuche tiene cada vez más huarquén, ¿no? Cada vez más mujeres portavoces, ¿sí? Liderazgos a nivel de la figura del lonjco, como encarnados en mujeres, ¿no? En muchas de ellas acusadas, encarceladas por los estados nacionales, como Machis y Lonjco y Huarquén en Chile, de aquel lado de la cordillera, más representantes del pueblo mapuche como Relmu Ñamcu, ¿no? En el sur, que fue estudiante en el ICA, que transitó acá en Córdoba y que volviéndose a su territorio y llevando adelante una lucha territorial, puesta en el cuerpo, ¿no? Fue acusada, imputada y por suerte exculpada también, ¿no? Porque están ahí, las mujeres estamos ahí peleando en cada territorialidad y acá en Córdoba, en nuestros barrios, vemos cómo las mujeres discuten, cómo las mujeres salimos a la calle por la importante matanza de mujeres que se está dando, ¿no? El feminicidio, ¿no? Hay que nombrarlo como tal, las mujeres discutiendo la lesbofobia, ¿no? Y saliendo a la calle junto con los colectivos de disidentes sexuales, hablando del asesinato de la Pepa Gaitán, ¿no? La voz de las mujeres participando en la calle, en las discusiones en los barrios, tomando los centros de salud, tomando las escuelas cuando no funcionan, es permanente. En esto que les venía contando de las discusiones que estoy pudiendo revisar y algunas incluso de participar de mujeres indígenas aquí en Córdoba, un tema que surge de forma permanente es la necesidad de cómo encontrar, cómo inventarnos a veces, como plantea la Rita Segato, un vocabulario descolonial, ¿no? Nos atraviesa fuerte la tesis de Quijano con el tema de la colonialidad del poder. Las mujeres lo vienen planteando en sus propias palabras, ¿no? De cómo la realidad de la colonialidad que arranca en la colonia, ¿no? Y que racializa, que divide el trabajo, que ordena el mundo, ¿no? Ahí en la época colonial, persiste en el Estado-Nación, ¿no? Persiste en las repúblicas, ¿no? Y cómo esas realidades las vivimos particularmente las mujeres, ¿no? Cuando pensamos nuestros propios cuerpos como territorio, ¿no? Entonces, opera la colonialidad, decimos, opera en la racialización que todavía se sufre y opera en cómo vivimos algunas realidades como mujeres, ¿no? Discusiones que no podemos darlas en las instituciones democráticas que se supone que nos representan, como el derecho al aborto, por ejemplo, incluso con situaciones que se ven en nuestro país donde el mismo protocolo del aborto no punible,
que se supone debería estar resguardado por las instituciones del mismo Estado, no se aplican en más de un caso, y hablamos de casos de mujeres más de una vez racializadas, minorizadas por situaciones de salud mental, pongamos, o de pobreza, ¿no? E incluso en situaciones muy extremas, como esta que tuvimos desgraciadamente ocasión de ver, de sufrir y de salir a la calle para protestar por lo que estaba pasando, como fue el caso de Belén, ¿no? Que salió en todos los medios, de esta mujer joven que con un aborto espontáneo en curso fue encarcelada por haber abortado, ¿no? O sea, algo que opera en la misma naturaleza de nuestros cuerpos de mujeres, como es que algunos embarazos no sean viables y terminen en un aborto, en una mujer que recurre en busca de asistencia médica por lo que le estaba pasando, termina en un disciplinamiento sin sentido, ¿no? Como si nosotros fuéramos capaces hasta de controlar nuestra propia biología. Ya ni siquiera podemos discutir el derecho a que el embarazo sea una decisión, sino que deberíamos controlar hasta nuestra propia biología, es este discurso disciplinador extremo, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos decir que esta colonialidad que nos ve a nosotras como paridoras, ¿sí? Como paridoras de hijas y guardianas del orden familiar, está ahí impuesta, ¿no? Nosotras discutiendo la esfera pública, ¿sí? Es algo que es reprimido hasta después de la muerte. Pensemos en Paola Acosta, en Córdoba, asesinada. Su propia hijita casi fue asesinada por esta persona que la mata a ella, su expareja, ¿no? Y que intentó matar a la criatura, pero a la que no le cupo el agravante de feminicida en la acusación, porque la justicia consideró que como ella estaba empoderada, ella se defendió, fue ante la ley a discutir sus derechos, en realidad los derechos de la niña, ¿sí? El derecho a recibir una cuota alimentaria, eso no fue un feminicidio. La justicia cordobesa no entiende evidentemente qué significa, qué implica el feminicidio, ¿no? El crimen de odio hacia nosotras por ser mujeres simplemente. Un crimen disciplinador, un crimen que te dice no podés andar libremente de mochilera recorriendo América, ¿sí? No podés pretender pelear por los derechos de tu hija, no podés salir a la calle a bailar con una pollerita corta porque entonces me provocas, o no podés salir a correr, o vaya a saber qué habrá salido a hacer la chica Carletti, ¿no? Que buscaron tantos días y que apareció muerta, ¿no? Te castigo por ser linda, te castigo por querer estar en la calle, te castigo por defenderte, te castigo por pasear. Esto es el feminicidio, ¿no? Ahí se ve la colonialidad también, ¿no? Nosotras deberíamos estar adentro de nuestras casas o de la escuela siendo maestras o del hospital siendo médicas, cuidando a otros, a nuestra casa, cuidando al resto, ¿no? La colonialidad funciona ahí, funciona en nuestras mismas instituciones del Estado como tribunales, ¿no? Entonces, sí está activa, sí es necesario discutirla y sí es necesario empezar incluso a poder ponerle nombre a las cosas, ¿no? Como a una muerte de mujer por el solo hecho de ser mujer, llamarle feminicidio, ¿sí? Genocidio de género, crimen sistemático, ¿sí? Hablar de la homofobia, hablar de la lesbofobia, ¿sí? Y no simplemente crimen pasional, violencia doméstica, ¿no? Opera la colonialidad y se discute en la calle, pero también se discute estudiando, se discute en casa, se discute
charlando con las amistades, tratando de elegir palabras o inventarlas si no están, como feminicidio, un neologismo que nos ayuda a visibilizar esto que la colonialidad invisibiliza, ¿sí? A veces nos juegan al revés las palabras. Empoderamiento era poder hablar de eso, ¿no? De cómo las mujeres necesitamos recuperar nuestra capacidad de lucha para ser protagonistas activas de lo que nos pasa, y en el caso de Paola Acosta nos jugó en contra, ¿no? Lo tomó a alguien que ejercía el poder, una mujer si no me equivoco, pero bueno, en ejercicio de poder, de ahí que las mujeres indígenas discuten el patriarcado como universal, ¿no? Y le discuten al feminismo hegemónico esto, ¿no? Una mujer puesta en situación de inferioridad por la división que opera la colonialidad, ¿no? Inferioridad por no pertenecer a la raza que no se nombra, ¿no? ¿Sí? El hecho de ser convertida en una otra, pobre, racializada como indígena, o la negra cordobesa, o la negra jujeña esta que viene a discutir tantas cosas y que sin estar condenada está presa, ¿no? Hablando de la Milagros Salas. Entonces sí, claro, la colonialidad opera en nuestro contexto y hay que descolonizarla. Siguiendo con bueno, los planteos actuales por los que me preguntaban de los feminismos y las discusiones que yo les contaba que vengo escuchando en mujeres de pueblos indígenas, algunas afrocordobesas y otras de sectores populares, aparece el tema de la identidad o las identidades en plural como un tema de discusión, ¿no? Sobre si merece la pena encasillarse en alguna identidad, por ejemplo, autonombrarse feminista o participante de algún espacio político partidario o miembro de algún pueblo indígena, o no hacerlo, ¿no? Porque, bueno, pensando en esto de la necesidad de descolonizar, vemos cómo a veces participar de algunas identidades explícitamente, de decirnos parte de, en algunos ámbitos lleva a peligros esencialistas, lleva a ser malinterpretadas, ¿no? O a que nos racialicen, ¿no? Una compañera del Malón Vive, que estudia en la universidad, planteaba como, bueno, yendo a la universidad, ella intenta que no la marquen como indígena, por lo que implica la racialización en este contexto. No necesariamente porque haya un maltrato racializante, pero sí una mirada puesta en la otra, ¿sí? Cuando nos enmarcamos por ahí en estas identidades que son entendidas como las otras, en un contexto tan homogeneizante como el nuestro, ¿no? Que no nombra la norma, ¿sí? Que homogeneiza. Bueno, en algunos ámbitos ciertas identidades pueden conllevar riesgos, ¿no? Como ese, que nos cristalicen en una cultura, que nos cristalicen como feministas y lo malinterpreten sin entender que hay muchos feminismos, ¿sí? O que nos exijan definirnos en algunos dilemas que uno no quiere definir, que uno no quiere cerrar. Por ejemplo, que si somos feministas e indígenas, o que participamos de los movimientos indígenas, nos digan, bueno, a ver, te tenés que definir, tenés que ver si vas a luchar como feminista o si vas a luchar como miembro de este pueblo indígena que todavía no discute algunas cuestiones del patriarcado, o tenés que definirte, ¿sos feminista o sos militante de tal partido de izquierda que está lleno de machistas? ¿No? Y son dilemas con los que por ahí uno prefiere eso, discutir a diario estas situaciones, ¿no? que son rupturistas, que deberían dejar abierto. Entonces, bueno, el tema de la identidad
se discute como necesaria cuando la invisibilización tiene que ver con la colonialidad, ¿no? Entonces, bueno, dicen que los indígenas en Córdoba no existen, que desaparecieron, los comechingones no existen y no hay indígenas de otros lados porque pareciera ser que los indígenas tendrían que estar anclados en sus territorios ancestrales, ¿no? Como si estos colectivos de personas no pudieran ir y venir por el mundo, como esta norma que no se nombra a sí misma, ¿no? El blanco, mestizo, no sé cómo llamarlo, el criollo argentino, que puede desplazarse tranquilamente por el resto del mundo sin problematizarse que sigue siendo argentino, ¿no? El indígena no, parece que se despega de su territorio y deja de ser mapuche, guaraní, colla, aymara, ¿no? Entonces, bueno, en esos contextos, cuando me invisibilizan, la identidad aparece como una estrategia de reconocimiento que dice, bueno, acá estoy, no pienso igual que vos, no vivo igual que vos y discuto tu norma. De algún modo, asumir esa identidad hace que la lupa puesta en ese otro pueda ponerse también en este que normaliza. ¿Sí? Por eso la importancia de los feminismos indígenas, de los feminismos afro, hacen que pongamos la lupa en los feminismos académicos, en los feminismos hegemónicos que no pudieron o no supieron o no quisieron ver cómo racializan, invisibilizan la problemática de clase, ¿no? Entonces, nombrarse como feminista indígena hace que pueda poner la lupa sobre un feminismo que es racista a veces, ¿no? Entonces, en ese sentido, plantearse la propia identidad de una manera estratégica, siempre y cuando nos permitamos el dilema y nos corramos cada vez que intentan esencializarnos o cristalizarnos, cada vez que se vuelva un fundamentalismo, ya sea a los ojos de otros o al de nuestros mismos grupos, siempre y cuando esté en permanente discusión, es una opción políticamente interesante y válida, ¿no? Necesaria también. En este sentido hay que ser muy cuidadoso con quién toma este discurso, quién se va a apropiar de estos discursos para seguir discutiéndolo de forma permanente, ¿no? El riesgo que por ahí vemos en los medios de comunicación, ¿no? Que toman la problemática de género, por ejemplo, pero donde a veces, si uno no está en permanente discusión, corremos el riesgo de que esencialicen el posicionamiento identitario mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos una mirada de género desde determinados ámbitos. Entonces, te proponemos este programa dedicado a las mujeres, con el presupuesto de que a las mujeres nos interesan determinadas discusiones que tienen que ver con determinada forma de entender la salud, determinada forma de entender el arte o la música, que no necesariamente es así. Las mujeres formamos parte de la humanidad y discutimos cosas muy similares, o que toman el feminicidio, la problemática del feminicidio, y a veces queda en una situación confusa, ¿no? Se toma el término feminicidio, se lo saca del contexto histórico del que surge, ¿no? Que es la matanza discriminada de mujeres, ¿no? Indiscriminada, pero discriminada en el sentido te mato porque sos mujer, del contexto de Ciudad Juárez en México, ¿no? Y que lo vamos tomando en los distintos lugares donde vamos viendo que hay una matanza de la mujer por ser mujer, el crimen de odio por ser mujer, y lo usan como un sinónimo de violencia doméstica, ¿no? Entonces, bueno, ahí nosotros decimos, bueno, tratemos de usar otras palabras, entonces hablemos de la violencia machista, hablemos de la violencia patriarcal, ¿no? Porque si no, se termina desdibujando y después en esto de que todos y todas podemos ser cómplices de esto, aparecen jueces usando el término feminicidio como, bueno, solamente es feminicidio si vos sos la víctima perfecta, alguien que encarna esa
idea esencialista de lo que es ser mujer, ¿no? Inferiorizada, subordinada, incapacitada de defenderte. Si vos estás empoderada, no necesitas del Estado para que te defienda, ¿no? Ni antes para que no te maten, ni después de muerta, siquiera, ¿no? Para reconocer que ese te mató porque le reclamaste como mujer tus derechos y los derechos de tu hija, ¿no? Pero por el solo hecho de que pudiste defenderte, ¿sí? No sos la víctima adecuada, la víctima que necesite de defensa, ¿no? Entonces, en ese sentido, los medios suelen tomar estas terminologías, incluso las nuevas, las que nos vamos inventando, las que intentamos usar para descolonizar, se la vacía de sentido, se la deshistoriza y bueno, sí, se termina reproduciendo a veces una lógica binaria, varón de una manera, mujer de esta otra manera, victimario de tal forma, víctima de otra. No sé si se acuerdan ustedes de la época en la que Córdoba estaba asolada por las mujeres de Córdoba, asoladas por el violador serial que atacaba en zonas de Nueva Córdoba y Ciudad Universitaria, ¿no? Entró a circular en la población un dibujo, un identikit policial que supuestamente representaba a este violador serial. Incluso algunos colegas psicólogos salieron por los medios hablando del perfil del violador, de cómo sería la vida de este violador. Y eran estereotipos, ¿no? Eran estereotipos de género. El identikit era un estereotipo racializado. En el ICA circulaba un chiste duro y feo en esa época y era, bueno, si nos guiamos por el identikit, cualquiera de los que circula por acá adentro sería sospechoso. Por un lado, el identikit policial era racializado y el perfil armado por psicólogos especializados en psicología forense y en sexología, también era un estereotipo del perverso fuera de la sociedad, ¿no? Y cuando lo identificaron a este violador, no tenía nada que ver con esos estereotipos de este hombre racializado o enfermo mental, ¿no? Del que hablaban los medios o incluso cierta ciencia. Era una persona que transitaba los barrios en posición de normalidad, ¿sí? Pero sin embargo, para poder entenderlo, se lo desmarcaba de la norma. Si no era un vecino común para los psicólogos que hablaban de este perfil, ni para el identikit de la policía. Era alguien que podíamos visualizar como un otro diferente, ¿no? Sí, eso hacen con el binarismo hombre, varón, mujer o heterosexual, disidente sexual, ¿no?